Buenas tardes, bienvenidos a este avance digital con las noticias de este miércoles 12 de febrero. Yo soy Salomé Ramírez desde los estudios de La Voz de América en Washington. Estamos además hoy en una fría capital estadounidense. Tenemos que empezar diciéndoles eso porque es que en las últimas horas ha caído muchísima nieve aquí en Washington. Las calles están blanquitas, pero les digo, parece una postal navideña, aunque estamos en febrero, salir a las calles de Washington hoy. Así que gracias a ustedes por conectarse con La Voz de América en nuestras plataformas digitales. Ahí tenemos a Natalie Salas Guaitero y a Celia Mendoza, que están con esa nieve de fondo. Pueden ver, es evidente la cantidad de nieve que ha caído. Ahí tenemos a Celia en la Casa Blanca, con ella vamos a hablar también más adelante. Y tenemos a Natalie, que también está por ahí en las calles de la capital. Pueden ver ustedes las imágenes de lo que ha sido las últimas horas. Nosotras tres hemos estado afrontando ese frío para poder traerles a ustedes toda la información de la que vamos a hablar hoy. Ahí pueden ver las imágenes de cómo está el National Mall o la Alameda Nacional aquí en Washington, donde se ven los monumentos, donde están los museos. Así están las calles, los parques. Ahí pueden ver también el Capitolio. Definitivamente está heladísima la capital estadounidense hoy con esta tormenta invernal. Y es que, Nata, esta nieve, yo creo, han sido como, si no estoy mal, como 25 centímetros de acumulación de nieve, ¿no? Una cosa así. Así es, Salo. Fíjate que, como tú lo dices, como 25 centímetros aproximadamente de acumulación de nieve que se ha reportado no solamente en el Distrito de Columbia, estamos hablando de Virginia y parte de Maryland, pero por ejemplo en Virginia, West Virginia, yo me encuentro en Virginia en este momento, pero en Reston, que estamos un poco más cerca del Distrito de Columbia. Si vamos un poco a Virginia adentro, a lo que es el estado como tal y también West Virginia, incluso el gobernador de Virginia declaró emergencia en algunas escuelas y en algunos edificios federales. Ahora bien, al día de ayer, por ejemplo, cuando comenzó toda la tormenta, las personas tenían, los trabajadores federales tenían el permiso incluso de poder salir un poco más temprano para poder llegar a sus casas seguros. Porque por un lado, como tú lo decías, Salo, parece una postal de Navidad, todo muy blanquito, muy lindo, las calles solitarias, algunas escuelas han cancelado clases, otras decidieron hacerlo, pero siempre respetando la seguridad. Pero por el otro lado, y bueno, veíamos imágenes lindas de mascotas o de gente disfrutando la nieve, pero por el otro lado tenemos la seguridad y se han reportado docenas de accidentes viales y por eso el llamado de las autoridades a que las personas tomen la precaución necesaria para poder transitar. Si puede utilizar el transporte público, como por ejemplo los autobuses o el metro, sería también algo conveniente, un poco también para descongestionar las calles. En este sentido, también, por ejemplo, el gobernador de Virginia te comentaba que declaró emergencia en ciertas zonas y se espera que durante la semana haya o nieve o lo que conocemos como aguanieve también, ¿no? El día de hoy se reporta para el estado de Virginia una lluvia desde horas de la tarde, comenzando aproximadamente en 1 o 2 horas, y quizás pueda traer también, por supuesto, unas bajas temperaturas. Aquí, por ejemplo, se reporta que muchas personas han decidido de repente pedir las cosas online. Estaba justamente conversando con algunos vecinos del edificio que decían que no querían salir a comprar en este momento comida, etcétera, pero solamente porque, bueno, el clima está bastante frío, pero también por la seguridad en las calles, sobre todo cuando en este momento, cuando ya la nieve ha dejado de caer, comienza a formarse como esa capita delgada de hielo, que es lo que a veces puede ser un poco resbalosa, y eso trae las consecuencias que hemos comentado anteriormente. Y es que, Nata, como tú lo mencionas, el hielo que se está empezando a formar como con esa agüita que cae, que no cae, entonces el hielo empieza, la nieve empieza como a convertirse en hielo, porque ustedes están viendo ahí esas imágenes muy bonitas de la nieve. Pero como decía Natalie, definitivamente cuando pasa la parte de que cae la nieve y se ve súper hermoso, después vienen todas estas cosas. Incluso se han reportado accidentes, Nata, ¿no? Sí, es que justamente, Salo, era lo que comentábamos. Por un lado, la nieve hermosa. Yo te tengo que confesar que con un poquito de envidia, porque tú estás ahí calentita en el estudio y yo Sí, no, sí, sí. No lo quise mencionar para no hacerte sentir mal. pero no importa.
Esas son las cosas que hacemos nosotros los periodistas, pero igual lo disfrutamos. Pero en el otro sentido, siempre el llamado de la atención de las autoridades es la seguridad. Ustedes están viendo, por ejemplo, en pantalla, pasan estas palas, ¿verdad? Que son estas palas de nieve que van limpiando las autopistas y carreteras principales, pero sobre todo, por ejemplo, en Virginia, te puedo comentar, Salo, que incluso funcionarios de la Guardia Nacional de Virginia están dispuestos en algunas autopistas como la 95, que son un poco de mayor velocidad y las personas a veces pueden estar pensando que pueden manejar como si estuvieran bajo condiciones normales y no sucede así. Ahora, cuando venga la lluvia, toda esta nieve, bueno, se empieza también, bajan las temperaturas y se siente un poco más congeladas, pero al mismo tiempo, un poco más gélidas, pero al mismo tiempo la nieve comienza a derretirse. Y aquí también hay que tener cuidado porque es lo que comentábamos, esa capita fina de hielo que es lo que puede ser bastante arriesgado, pues, cuando estamos hablando que estamos frente al volante. Gracias, Nata, por esta pequeña cápsula informativa sobre la nieve, pero no te vayas porque vamos a volver contigo en breve para hablar de otros temas. Como les decíamos, este es el avance digital con las noticias de este miércoles 12 de febrero. Gracias, Nata, quédate ahí. Ya las manos se me están poniendo rojas, pero aquí aguanto. Ponte guantecitos mientras tanto, ya vamos contigo. Como les decíamos, entonces, vamos a hablar entonces de otras noticias, específicamente en el tema de migración. Y es que aquí en La Voz de América hemos seguido la información del envío de migrantes irregulares por parte de la administración del presidente Donald Trump a la base naval de Guantánamo en Cuba. La administración del presidente Trump ha dicho que las decenas de personas que ya se encuentran o que ya fueron enviadas a Guantánamo son, y cito, lo peor de lo peor, que esas serían las personas que se enviarían a Guantánamo y que son entonces quienes están ahí. Según ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional, serían también miembros de la banda criminal Tren de Aragua, la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Este martes, entonces, el New York Times publicó una historia que fue primero reportada por la agencia de noticias EFE, en la que entrevistaron a los familiares de uno de los hombres que fue trasladado a Guantánamo, identificado como Luis Alberto Castillo. Los familiares de este hombre aseguraron a ambos medios que Castillo no era miembro del Tren de Aragua, sino que había llegado a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades económicas. Esta información que publicó el New York Times y que ustedes están viendo en pantalla tuvo una reacción inmediata de la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin. Están viendo ustedes algunas de las citas que McLaughlin le dio al New York Times y dice: esta administración respeta el Estado de Derecho. Dijo entonces, como les decía McLaughlin al New York Times, vuelvo a abrir la cita: durante una evaluación adicional, los oficiales de inteligencia no pudieron determinar definitivamente si el individuo es o no un miembro confirmado del Tren de Aragua. Es muy posible que sea miembro de esta viciosa pandilla, puede que no lo sea. Sin embargo, momentos después de que el New York Times publicara esta información, como les decíamos, McLaughlin fue a las redes sociales, a la red social X, para decir que en realidad sí habían confirmado, que el DHS había confirmado, y cito, que Luis Alberto Castillo es miembro del Tren de Aragua. TDA, como lo han dicho, y cito, según lo que publicó McLaughlin en la red social X, es una pandilla venezolana conocida por el tráfico de personas, el tráfico de drogas y los secuestros para pedir rescate, entre otros crímenes atroces. Están viendo ustedes en pantalla cuál fue esa publicación que hizo McLaughlin acerca de estos reportes de estos medios estadounidenses. Las autoridades no han ofrecido detalles de cómo identifican a estos miembros, a estos migrantes irregulares como miembros del Tren de Aragua. Por otro lado, Caroline Leavitt, que es la portavoz de la Casa Blanca, ha asegurado que cualquier persona que haya ingresado irregularmente a Estados Unidos es, y abro comillas, un criminal. Cierro comillas porque, dice Leavitt, violó las leyes de inmigración del país. Así que ha sido parte de esta estrategia que ha utilizado, como les decíamos, la administración del presidente Donald Trump para combatir la migración irregular en Estados Unidos. El pasado viernes, incluso, la principal funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional, la secretaria del DHS, Kristi Noem, llegó al centro de detención en la bahía de Guantánamo. Están viendo ustedes ahí imágenes de cómo fue ese proceso de mover
a estos primeros migrantes irregulares que salieron desde El Paso, Texas, de la ciudad fronteriza del Paso, hacia Guantánamo. Kristi Noem dijo que había estado ahí en Guantánamo y también pueden ver lo que se publicó ahí en la cuenta oficial de Kristi Noem. Dijo, y cito, que vio de primera mano cómo desembarcaban de un vuelo a delincuentes extranjeros en Guantánamo. Los miembros de bandas despiadadas ya no tendrán refugio seguro en nuestro país. Cierro comillas, como les decía, esto fue lo que dijo Noem el pasado viernes durante su visita a la base naval de Guantánamo, donde el gobierno de Estados Unidos ha estado enviando migrantes irregulares que, según dicen, son criminales acusados de crímenes y que son, cito de nuevo, lo peor de lo peor. El domingo, es importante decir, un tribunal federal le impidió al gobierno de Donald Trump enviar a 3 inmigrantes venezolanos detenidos en Nuevo México a la base naval de Guantánamo para, según dijo ese tribunal federal, revisar y detallar las bases del caso. Organizaciones, por ejemplo, como Human Rights Watch, han dicho que mover estos migrantes a Guantánamo podría dejarlos, y cito de nuevo, en el limbo por mucho tiempo. Así que esa es parte de la información que tenemos con respecto al envío de estos migrantes irregulares a Guantánamo. Por supuesto, en La Voz de América continuaremos siguiendo todos los desarrollos de esta noticia y de otras noticias de migración. Y para eso precisamente vamos a volver con Natalie para hablar sobre otro tema migratorio, para continuar aquí. Nata, volvemos entonces contigo porque siguiendo la línea de todo lo que ha pasado en cuanto a migración durante las últimas semanas, el zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, respondió a la carta enviada por el Papa Francisco a los obispos estadounidenses en las que dice que está siguiendo de cerca una, y cito, gran crisis de deportaciones masivas. Y cierro la cita. Cuéntanos un poquito más sobre esto, Nata. Sí, Salo, fíjate que la política migratoria del presidente Donald Trump ya también ha provocado reacciones en el Vaticano, específicamente el Papa Francisco, en esta carta que tú hacías referencia que envió a los obispos de Estados Unidos, hacía esta referencia, acotaba con respecto a su posición sobre esta política migratoria, la calificaba como una gran crisis, esto lo dijo textualmente, y también señalaba que muchas de estas personas que intentan pasar o que quieren llegar a Estados Unidos vienen de países huyendo de la pobreza, de la delincuencia, de condiciones sumamente difíciles, y que lo ideal es poder abrazar al extranjero. Ante esta situación, esta opinión emitida por el Papa Francisco, esto generó una respuesta por parte de Tom Homan, el zar de la frontera, que fue la siguiente. Tengo palabras duras para el Papa. El Papa debería arreglar la Iglesia Católica. Lo digo como católico de toda la vida. Fui bautizado, hice la primera comunión católica, me confirmé como católico. Él debería arreglar la Iglesia Católica y concentrarse en su trabajo y dejarnos a nosotros la seguridad fronteriza. Quiere atacarnos por asegurar nuestra frontera. Tiene un muro alrededor del Vaticano, ¿no es así? Así que me gustaría que se mantuviera fiel a la Iglesia Católica y arreglara eso y nos dejara a nosotros la seguridad fronteriza. Ahí vemos entonces. Nata, por favor, cuéntanos entonces qué fue Sí. lo que acabamos de escuchar de Homan. Sí, eran justamente, Salo, las palabras de Tom Homan, zar de la frontera, respondiendo a estas palabras del Papa Francisco. Y te quería también comentar que hubo también una participación, o también le salió al paso a estas palabras el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien incluso hizo referencia a un concepto cristiano medieval de la teología, que es el Ordo Amoris, o la Sagrada Orden del Amor, señalando un poco que la idea es poder primero ayudar, colaborar y velar por la seguridad propia, la de tu familia, la de tus amigos, la de los vecinos, y así ir extendiéndola. A lo que el Papa Francisco señaló que la interpretación que él daba era más bien de poder abrazar al extranjero, ayudar a las personas que lo necesitaban. Esto ha traído, por supuesto, personas a favor, personas en contra, personas que apoyan la voz del vicepresidente Vance y personas que, por supuesto, apoyan también al Papa Francisco. Lo cierto es que desde que comenzó el presidente Donald Trump con esta política de inmigración, Salo, la misma Casa Blanca
Caroline Levy, quien es la vocera de prensa de la Casa Blanca, ha señalado que se han reportado ya más de 8.000 personas detenidas y como tú lo señalabas, algunas de ellas han sido deportadas a sus países de origen, otras han sido trasladadas a Guantánamo y a la bahía de Guantánamo, a la base naval de Guantánamo, y también otras han permanecido quizás en algunas cárceles de aquí de Estados Unidos. Y como tú lo señalabas, también han sido identificadas algunas de ellas como pertenecientes a pandillas, como el Tren de Aragua, aunque no han dado señales de cómo han sido identificadas, pero sí otras personas han sido devueltas a sus países de origen, razón por la cual se han establecido conexiones con autoridades de otros países como Guatemala, Honduras y por supuesto también Venezuela, que durante esta semana vimos la llegada de ese primer vuelo o dos vuelos de Conviasa y en donde se levantaron las restricciones para que pudieran aterrizar en suelo estadounidense y poder llevar a 190 personas hasta de regreso a Venezuela. Así es, 190 personas fueron las que viajaron en esos primeros dos vuelos desde Estados Unidos a Venezuela con esas deportaciones. Gracias, Nathalie Salas, por aguantar el frío y traernos toda esta información. Esperamos verte de nuevo por aquí prontito. Claro que sí, pero espero que en un ambiente un poco más caliente. Por supuesto. Cambiamos de tema y pasamos ahora a la Casa Blanca con Celia Mendoza. Desde allí tenemos nueva información por parte de la administración del presidente Donald Trump. Ahí vamos a ver pronto en pantalla a Celia, que está, como les decía entonces, en la Casa Blanca. Celia, cuéntanos un poco qué es la información que acaba de ocurrir desde allí. Así es, el presidente de los Estados Unidos, por medio de su plataforma de redes sociales Truth Social, confirmó que había tenido una larga conversación que fue altamente productiva, según sus palabras, por medio de esta comunicación telefónica. Habló con el presidente Vladimir Putin de Rusia, dijo que hablaron acerca de Ucrania, el Medio Oriente, la energía, inteligencia artificial, el poder del dólar y otros temas varios. Aseguró que ambos hablaron y se empezaron a trabajar o a recordar la idea de que en la historia de las dos naciones habían de hecho juntos luchado en la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo que menciona en este mensaje donde dice que Rusia ha perdido a miles de millones de personas y que los Estados Unidos también, y que de la misma manera ellos entienden esto. Dijo que hablaron acerca de lo que tienen de fuerzas y lo que ambas naciones pueden tener como beneficio de uno a otro y que algún día podrían seguir trabajando juntos. Pero primero dijo que ambos estaban de acuerdo en que quieren frenar los millones de muertes que están en este momento tomando lugar en la guerra de Rusia contra Ucrania, indicando que el presidente Putin inclusive dijo que ellos tenían una misma campaña y el modo de su campaña era el de sentido común. Dijo que ambos creen fuertemente en este sentido común y que están de acuerdo en trabajar juntos. Anunció que trabajarán de una manera muy cercana, incluyendo una visita de cada uno de ellos al país del otro. Esto es algo que ya había dicho en campaña, pero significa que podríamos estar esperando muy pronto una visita de Vladimir Putin a Washington y una del presidente Donald Trump a Moscú. También dice que ha estado de acuerdo, y aquí es la parte más importante de esta noticia que coloca en esta publicación de redes sociales. Estamos de acuerdo en trabajar juntos de manera muy cercana y estamos también hemos llegado al acuerdo ahora en que ambas naciones empezarán a trabajar con sus equipos respectivos en las negociaciones de lo que él asegura será una negociación para la situación de Ucrania. En este mensaje específicamente se refiere a que ellos empezarán con una llamada inmediata. Se cree que en este instante estaría, de hecho está en la oficina oval, me encontró frente a la oficina oval y está su edecán afuera, significa que está dentro de la oficina oval, pero dice que estará empezando con una llamada al presidente Zelensky de Ucrania para informarle de la conversación que tuvo con Vladimir Putin
Putin, y esto lo está haciendo ahora mismo, y le ha pedido al secretario de Estado Marco Rubio, al director de la CIA John Ratcliffe, al consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Michael Waltz, y al embajador, y también a enviado especial para varios temas. Sabemos que Steve Witkoff ha sido enviado especial del Medio Oriente, pero justo la noche de ayer nos enteramos de que fue parte de la negociación en la que se recuperó al profesor estadounidense Michael Fogel, que llevaba 3 años detenido en Rusia, y que ellos van a liderar estas negociaciones. Indica que él se siente muy confiado de que esto será exitoso y que millones de personas que han muerto en la guerra, que no debería haber sucedido si él hubiera sido presidente, pero que sucedió, debe terminar. No más vidas deben perderse. Cierra este mensaje diciendo que quiere agradecerle al presidente Putin por su tiempo y sus esfuerzos con respecto a esta llamada y por haber liberado ayer a Mark Fogel, un hombre maravilloso que el mismo presidente dice: lo recibí personalmente la noche de ayer en la Casa Blanca, y creo que este esfuerzo va a llevar a una conclusión, a un fin exitoso. Esperemos que esto suceda lo antes posible. Así que la Casa Blanca ahora se encuentra a punto de iniciar la conferencia con la secretaria de prensa en alrededor de 37 minutos exactamente. El presidente tendrá la firma de unas órdenes ejecutivas, y en esto podríamos tener más detalles de lo que ya estamos viendo sería el inicio de estas negociaciones de Ucrania. Tenemos que resaltar que Pete Hegseth, quien es el secretario de Defensa, anunció desde su reunión en Bruselas con los miembros de la OTAN que Estados Unidos no apoyaría la membresía de Ucrania a la OTAN, o por lo menos que no la ve factible, y que al mismo tiempo no cree que se podría regresar a las fronteras que tenía territorialmente Ucrania antes del 2014. A seguir el desarrollo de todas estas informaciones también en vozdeamerica.com. Gracias por ese adelanto de esto que acaba de publicar el presidente Trump en su red social Truth Social. Pero quisiera también que habláramos sobre lo que ocurrió ayer, y es que el presidente Trump y Elon Musk, a quien delegó la unidad de reforma gubernamental conocida como DOGE, conversaron con la prensa durante más o menos como media hora. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué fue lo que se anunció allí? Así es, el presidente de los Estados Unidos firmó varias órdenes ejecutivas, entre ellas una que le da un poder inmenso a este grupo que fue creado bajo la administración de Donald Trump, y que le permitirá ahora a Elon Musk, quien es el que está a cargo del mismo, que pueda tener poderes para determinar a quienes se despiden en la Fuerza Federal, a quienes se pueden mantener, cuáles son los parámetros, cuántas personas podrían entrar o no entrar al gobierno para reemplazar a una de estas posiciones. Un poder ejecutivo que le da amplia capacidad a Elon Musk, quien estuvo ahí, como podemos observar en las imágenes, al lado del presidente de los Estados Unidos y acompañado de su hijo X, y quien habló específicamente acerca de la tarea que están llevando, de la manera en la que están recortando costos y también abuso financiero, de acuerdo a la información que ellos están entregando. El presidente de los Estados Unidos también aprovechó esta oportunidad en la que en la mayor parte habló Elon Musk, y respondió por primera vez desde que está a cargo de esta unidad preguntas acerca del tema. Habló acerca de las órdenes que han sido presentadas en las cortes estadounidenses para frenar el cierre de muchos de estos diferentes departamentos, agencias, las cuales tenemos que recordar han recibido fondos aprobados por el Congreso de los Estados Unidos. Pero escuchemos qué dijo el presidente frente a estas decisiones y qué es lo que piensa después de haber firmado esta orden. Miles de millones de dólares en despilfarro, fraude y abuso. Creo que es muy importante, y esa es una de las razones por las que fui elegido. Nadie tenía idea de que fuera tan grave, tan enfermizo y tan corrupto, y parece difícil de creer que los jueces quieran intentar impedir que busquemos la corrupción, especialmente cuando encontramos cientos de millones de dólares, mucho más que eso en un periodo tan corto.
Y definitivamente, Salomé, sabemos que este es un tema fundamental para la administración de Donald Trump y que han venido defendiendo durante las últimas semanas, en especial con las fuertes decisiones y críticas que han tenido por parte de los demócratas y de algunas organizaciones y grupos que ven esto como una afrenta frente al poder que tiene el Ejecutivo, las posiciones que está tomando Elon Musk. Pero Elon Musk también defendió su posición, asegurando que ellos eran transparentes, que él no tenía conflictos de intereses, y esto ha sido un cuestionamiento que se le ha dado porque algunas de las agencias las cuales él está manejando en términos de estas nuevas verificaciones y ha tratado de ahora sacar información de estos lugares podrían tener conflicto con algunos de los negocios, con algunas de las propuestas financieras que él está presentando, y esto es algo que aseguraron estarían revisando. Sin embargo, por ahora no se sabe de qué manera se podría evaluar este conflicto de interés que se está presentando, pero Elon Musk tuvo palabras para entregar, en especial en lo que se trata a la burocracia estadounidense y el gobierno. Hay gente buena en la burocracia federal, pero no se puede tener una burocracia federal autónoma. Hay que tener una que responda a las necesidades de la gente. Ese es el objetivo de una democracia. Y si uno analiza esto, si hoy le preguntas a los fundadores qué piensan de cómo han resultado las cosas, tenemos esta cuarta rama del gobierno no electa e inconstitucional, que es la burocracia, que en muchos sentidos tiene actualmente más poder que cualquier representante electo. Y esto no es algo que la gente quiera. Escuchábamos entonces a Iselia lo que decía Musk ayer en esas declaraciones a la prensa. Bien lo decías, la primera vez que respondía preguntas sobre el trabajo que está haciendo Musk con el gobierno. Gracias, Celia, por toda la información desde la Casa Blanca. Recuerden que en vozdeamerica.com y en nuestras redes sociales pueden seguir también todo el trabajo de Celia Mendoza desde la Casa Blanca. Gracias, Celia. Gracias, un placer. Y entonces, bien lo mencionaba Celia, que además uno de los momentos más virales de esas declaraciones a la prensa que se dieron ayer en la oficina oval de la Casa Blanca fue precisamente la presencia del pequeño hijo de Elon Musk, que se llama X o X en español. Tiene 4 años y estuvo ayer ahí en medio del presidente Trump y de Musk. Mientras daban esas declaraciones pueden ver las imágenes que, como les decía, se han hecho virales en redes sociales. El niño en los hombros de su papá, hablando un poco. Así que definitivamente es lo que las redes han estado hablando durante el día de hoy. Ahí lo ven ustedes en pantalla, recostado sobre la cabeza de Musk. Era parte de las imágenes que surgieron entonces de estas declaraciones que dieron Elon Musk y el presidente Trump desde la oficina oval en la Casa Blanca. Gracias a ustedes por conectarse otra vez con este avance digital de noticias, y vamos precisamente a hablar de otros temas en los que los periodistas de La Voz de América han estado trabajando durante la mañana de hoy. Es que han ocurrido cosas importantes también en América Latina, en otras partes del mundo. Primero, por ejemplo, es esta historia de la que hablamos de los puntos de regularización de migrantes venezolanos en Colombia que están cerrados por falta de recursos. Se trata de las oficinas de Migración Colombia, en la que otorgan permisos de protección temporal a estas personas venezolanas. Nuestra periodista allí en Colombia conversó con algunas de las personas afectadas por el cierre, y ahí en vozdeamerica.com puede leer la historia completa para tener los detalles de lo que está ocurriendo en estos puntos de regularización. Por otro lado, también lo mencionaba Celia durante su intervención, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, está hoy en su primera visita a la sede de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y allí declaró que la membresía de Ucrania en la OTAN no es realista y descartó el despliegue de tropas norteamericanas en esa nación. Por último, otra de las historias que estamos siguiendo era también esta liberación del profesor estadounidense Mark Fogel, quien fue detenido en Rusia desde 2021 y lo liberaron ayer. Ayer mismo llegó a Washington, donde fue recibido por el presidente Trump. Así que pueden ver todos los detalles de esta historia y de las otras historias que estamos siguiendo aquí en vozdeamerica.com. Recuerde suscribirse a nuestras redes sociales, por supuesto, a nuestro canal de YouTube, a
seguir las noticias también en vozdeamerica.com, que de hecho hay una parte en la que le pueden llegar las notificaciones directamente a su email o a su teléfono, así que los invitamos también a que se suscriban por ahí para que vean todas las noticias que estamos siguiendo. Pero además de eso, también puedes sintonizar el noticiero de La Voz de América, El Mundo al Día, a las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Y para hablar precisamente de qué tendremos en El Mundo al Día hoy a las 5 de la tarde, vamos por ahí a conectarnos con Yasmín López. Yasmín, veo que estás adentro, pero ¿cómo te ha tratado el frío hoy? Cuéntanos qué vamos a tener hoy en El Mundo al Día. Mundo al Día está trabajando hoy varias historias, entre ellas las nuevas medidas que prepara el gobierno estadounidense y que podrían alterar el sistema de comercio global. El presidente tiene previsto firmar un decreto presidencial que tiene que ver con aranceles, así que a las 5 de la tarde les estaremos contando qué países podrían verse impactados por estas medidas que son vistas por algunos como inflacionarias. Y precisamente de inflación también estaremos hablando, porque en enero la inflación en Estados Unidos alcanzó el 3%, justamente el asunto que llevó al presidente Trump a llegar al gobierno. Ahora se convierte o podría convertirse en una prueba para que el presidente avance su agenda de gobierno. También tenemos temas migratorios, una historia en Florida que tiene que ver con que el gobernador está buscando leyes para sancionar a autoridades locales que no cooperen con el plan de inmigración del gobierno federal, el plan de inmigración del presidente Donald Trump. Esto y más a las 5 de la tarde en El Mundo al Día. Gracias, Jazz, por ese adelanto en esa información. Lo bueno es que Yasmín, así como yo, va a estar en el estudio dándole las noticias, así que no vamos a estar pasando frío, ¿verdad, Jazz? Gracias por conectarte con nosotros. Ahí los vamos a ver entonces a las 5 de la tarde en El Mundo al Día. De nuevo, gracias a ustedes por conectarse en este avance digital con las noticias de este miércoles 12 de febrero. Yo soy Salomé Ramírez desde los estudios de La Voz de América en Washington y ahora vamos a seguir informándoles a través de todas nuestras plataformas de lo que ocurra el resto del día, así que usted quédese conectado, suscríbase a nuestro canal, denos seguir en todas las redes sociales porque La Voz de América les trae a ustedes toda la información de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y el mundo, así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias.